Hola a todos, qué emoción tenerlos por aquí en esta clase magistral. A ver, hoy me pongo el sombrero de profesor con muchísimo entusiasmo porque vamos a desentrañar los secretos de algo verdaderamente fascinante, el género lírico. Vamos a emprender un viaje que va desde los cantos más antiguos de la humanidad hasta esos versos modernos que leemos hoy en día en nuestros libros. Así que preparen sus mentes, despierten su curiosidad porque nos vamos a sumergir de lleno en las profundidades de la poesía y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Y para que tengamos una hoja de ruta clarísima, aquí les presento los temas de hoy. Primero, los orígenes y la lira griega. Luego echaremos un vistazo a Platón y Aristóteles. Pasaremos a comparar el canto antiguo con la poesía moderna. Detallaremos las ramas de los subgéneros líricos, tendremos un duelo de emociones entre oda y elegía y cerraremos diseccionando la anatomía de un poema. ¡Arrancamos! Empezamos con nuestra primera parada. Orígenes, la lira griega y las raíces musicales de la poesía. Imaginen por un momento la antigua lira griega, porque la verdad es la clave de todo este asunto. El género lírico no nació siendo un texto mudo en un pedazo de papel, para nada. Nació en la antigüedad como una expresión cultural viva, vibrante, y que siempre, pero siempre, iba acompañada de música. Los antiguos griegos no solo recitaban, sino que cantaban sus composiciones guiados por el ritmo de la lira. Y sí, exactamente de ese instrumento es de donde viene la palabra lírico que usamos hoy. Existía una conexión absoluta e inseparable entre los acordes musicales y los versos, sentando toda la base de la versificación. Bueno, avancemos un poquito en el tiempo hacia los pasillos de la Academia Clásica con nuestra siguiente sección. Platón y Aristóteles, y sus definiciones filosóficas sobre el lirismo. En aquella época existía un debate conceptual tremendo. Imagínense a estos dos gigantes del pensamiento frente a frente. Por un lado tenemos a Platón, que consideraba que la lírica era el género propio, y cito, del recital del poeta. Él se enfocaba muchísimo en el sujeto, en la persona que estaba en el escenario emitiendo el mensaje. Pero del otro lado, su alumno estrella, Aristóteles, llevó esto a un nivel de estudio mucho más formal. En su famosísima Poética, allá por el año 335 a.C., Aristóteles decía que la lírica debía entenderse rigurosamente como la palabra cantada y necesariamente acompañada de música. Son dos formas fascinantes de entender el poder de la palabra en la antigüedad. Y fíjense cómo esa idea original se transformó drásticamente con los siglos. Esto nos lleva a nuestra siguiente transición. Canto antiguo frente a poesía moderna. O sea, cómo pasamos del canto sonoro al silencio reflexivo. Como decíamos, en el mundo antiguo esto era puro canto acompañado de instrumentos, y ojo, no era como sea, se construía bajo un sistema casi matemático que llamamos métrica, donde cada verso debía tener un número exacto y rígido de sílabas. Pero la modernidad llegó y rompió todos esos moldes. Hoy en día la poesía está pensada más que nada para la lectura en silencio, en nuestra privacidad, o para declamarla sin instrumentos. Actualmente domina el verso libre, que se salta esa métrica tan estricta y hasta nos ha dado cosas increíbles como la prosa poética. Básicamente, al quitar la música externa de los instrumentos, los poetas se enfrentaron al enorme reto de crear musicalidad puramente desde el interior de las palabras. Teniendo este panorama histórico tan claro, es hora de ponerle nombre y apellido a las formas. Pasamos a los subgéneros líricos, las diferentes ramas de este enorme árbol literario. Tenemos 4 ramas icónicas que deben conocer. Primero, el epigrama. Un poema súper breve, un comentario rápido y agudo, medio irónico, que antes se grababa en objetos físicos. Luego tenemos el himno, que es puro júbilo, un canto solemne y elevadísimo para celebrar victorias, la creación de naciones o a los dioses. Damos un salto a la Edad Media y aparece la balada, composiciones con tanta musicalidad que repiten un estribillo cada 3 estrofas, muy parecido a cómo funcionan nuestras canciones de hoy. Y para cerrar con broche de oro esta lista, el soneto. La joya matemática del Renacimiento. Son 14 versos ordenados perfectamente en 2 estrofas de 4 líneas, los cuartetos, y 2 de 3, los tercetos. Una estructura increíble que te deja plantear un problema y darle conclusión en un espacio diminuto. Pero si hablamos de poesía, obvio tenemos que hablar de emociones al límite. Vamos a contrastar los extremos en nuestra sección, Oda contra elegía. Alegría total frente a tristeza profunda. De un lado, brilla la oda. Es una explosión absoluta de entusiasmo. El poeta usa un tono elevadísimo para gritar su admiración por algo maravilloso, como la Oda a la Alegría de Schiller o las apasionadas odas de Pablo Neruda a cosas súper cotidianas. Es pura luz, de verdad. Pero del otro lado, diametralmente opuesta, yace la elegía. Literalmente es el sonido del llanto transformado en verso. Expresa un dolor asfixiante por una pérdida enorme. Alguien que amábamos y se fue, la juventud perdida, la muerte. Piensen en las famosas coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique.
Es loquísimo cómo la mismísima herramienta literaria nos sirve tanto para celebrar la cima de la vida como para llorar en lo más profundo de sus abismos. Y bueno, para la recta final de nuestra clase, vamos a sacar nuestra lupa académica. Entramos a la anatomía de un poema, deconstruyendo el verso. Primero lo primero. El poema es la unidad principal, el edificio completo. Es una composición que puede ser larguísima o súper cortita, pero su misión es inquebrantable, expresar la realidad subjetiva y emocional del autor. Y la clave aquí es que no usa el lenguaje del día a día, usa un lenguaje rico, cargado de metáforas y giros que nos obligan a usar la imaginación y conectan directo con nuestra empatía. Ahora, si el poema es el gran edificio, el verso es cada uno de sus ladrillos. El verso es cada línea individual del texto. Y lo que lo convierte en un verso, y no nada más en un trozo de texto cortado a la mitad, es la cadencia. Tiene un ritmo, una medida súper intencional. Por eso es exactamente lo opuesto a la prosa. En prosa escribimos de corrido hasta topar con el margen de la hoja, pero en el verso, el poeta decide exactamente dónde frenar para crear ese ritmo musical. Pero obvio, los ladrillos casi nunca trabajan solos, ¿verdad? Se agrupan en estrofas. Una estrofa es ese equipo de versos que se unen para formar una idea rítmica y lógica dentro del poema. Para que quede súper claro con una analogía, la estrofa es al poema exactamente lo que un párrafo es a la prosa. Es un bloque sólido de pensamiento poético. Y el pegamento acústico de todo esto en la poesía tradicional es la rima. Es esta repetición a propósito de sonidos al final de los versos. Y funciona de dos maneras. Tenemos la rima sonante, que es súper sutil, donde solo coinciden las vocales de la última palabra. Y luego está la rima consonante, que es mucho más fuerte, porque ahí coinciden todas las letras, vocales y consonantes, desde la última vocal acentuada. Ese es el eco rítmico que todos reconocemos en los poemas más clásicos. Para que todo este vocabulario técnico no se quede en el aire, vean cómo funciona en este fragmentito del poema Marinerito de Rafael Alberti. Si leen esa primera línea que dice «Te fuiste, marinerito», ahí tienen un verso. Al juntar ese verso con los siguientes tres, todo ese bloque es la estrofa. Y fíjense en los sonidos, rameros y marineros. Esa repetición acústica final perfecta, esa es la rima consonante en acción. De verdad, al entender esto, es imposible no maravillarse con la tremenda arquitectura que hay detrás de un buen poema. Y para cerrar esta lección, les quiero dejar una pregunta bastante provocativa para que la piensen. Ya vimos que el género lírico ha tenido una evolución brutal. Si la poesía moderna decidió soltar la lira de los griegos, si rompió esas cadenas matemáticas de la métrica estricta, y si cambió la rima por la lectura silenciosa y el verso libre, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente hace que un poema siga siendo un poema hoy en día? ¿Será la emoción cruda? ¿El lenguaje lleno de metáforas? ¿O será una cadencia invisible que ahora solo resuena dentro de nuestra cabeza? Se los dejo de tarea para que reflexionen. Ha sido un gusto enorme guiarlos en este análisis. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y por favor nunca dejen de leer poesía.